Les habla su hermano Jorge. Estoy con buena salud, gracias a Dios. Y llegando a este tiempo del año siempre pues bajan muchos recuerdos. Y en particular pues la partida del siervo de Dios, que fue el 24 de diciembre de 1965. Y luego la partida de Rebeca, que también fue el 28 de noviembre de 2006. Pero en aquel tiempo de 1965, yo era un joven de 20 años, estaba ya en el ejército por 3 meses y me tocó tener un poco de vacación en casa con mi familia alrededor de lo que es la Navidad. Bueno, para ese tiempo el profeta ya tenía la casa nueva lista para mudarse ahí, pero primero iba a irse a Jeffersonville a predicar su mensaje de Navidad, Año Nuevo, y volver a Tucson para en ese tiempo entrar directamente a la casa nueva, porque todo lo que es el 63, 64 y 65 lo habían pasado en un apartamento, pero Dios les concedió un hogar, una casa nueva. Bueno, entonces mientras ellos andaban de viaje, él decidió dejar a Rebeca en Tucson para llevarse todas las cosas, la ropa y todo a la casa nueva. En ese tiempo yo y ella ya estábamos comprometidos. Desde mayo del 65 era mi novia comprometida, siempre portándonos bien, y pues claro, se iba a quedar y yo le podía ayudar con todo eso. Bueno, el profeta tenía varias costumbres. Una, él quería salir bien temprano. Cuando salía de viaje, ya para las 6 de la mañana, vámonos. Se cerró la puerta y rodando. Que se duerman, muy bien, pero tenemos que viajar. Otra era de que cuando él arreglaba la maleta, la Biblia era lo último que metía en la maleta, para que nada estuviera sobre la Biblia. En una grabación, él dice, no se pone nada encima de la palabra de Dios, ni siquiera mis libros. Bueno, y la tercera cosa era de que cuando él viajaba, si era él solo o con Billy Paul, viajaba en cualquier pantalón de mezclilla, unas botas, una camisa cualquiera como esta. Bueno, pero si iba con la familia, se vestía mejor. Quizás no con corbata, pero mejor vestido. Entonces, sabiendo que él salía temprano, yo era joven y no me gustaba levantarme a las 5 de la mañana. Entonces yo fui esa noche, la noche del 17 de diciembre, y a su casa, a su apartamento, para despedirme, ¿verdad? Para decirle adiós. Bueno, estábamos los dos, él y yo, en su habitación, y ahí junto a la puerta de la habitación estaba una silla con su ropa para el día siguiente. O sea, se levanta, se viste y vámonos. Y era el pantalón de mezclilla, las botas. Bueno, entonces, perdón, conociendo sus costumbres, yo le pregunté, epa, ¿y qué? ¿Por qué esto? Y él dice, es que uno nunca sabe cuándo va a tener problemas con el auto. Bueno, yo ya lo conocía, que era un hombre de detalles y él nunca tenía problemas con el auto, pero no dije más, él no dijo más, pero a las 24 horas ya se había encontrado en un choque terrible en la carretera, de frente con otro carro, y casi se muere en el acto. Pero bueno, eso no lo sabíamos en ese tiempo. Entonces ellos salieron, se fueron tempranito el día sábado, 18 de diciembre. Y esa tarde del 18, yo y Rebeca estábamos de visita en la casa del hermano Green, una cena que nos había invitado. Bueno, estamos
cenando y llega una llamada al teléfono del hermano Green, que era Billy Paul, y urgente, estamos en un desastre, estamos en una cosa terrible, ven pronto. Bueno, ahí ya se acabó la cena. El hermano Green tomó sus cositas y se fue al aeropuerto buscando una avioneta que lo llevara allá a Texas, donde había ocurrido el terrible accidente. El día siguiente era domingo, y yo y Rebeca nos compramos un boleto, fuimos allá también y encontramos las cosas pues muy mal. Esto no se esperaba, ¿cómo es posible? Y estuvimos varios días y pues él no mejorando, lo tenían en cuidado intensivo, donde creo que había 12 camas. Y ya para el día 24, las otras 11 camas, los pacientes habían mejorado y se habían ido desahuciados. Pero el día 24, por la tarde, ya por la tarde, sí, yo pues vi que esto no está mejorando. Iba a regresar a mi casa para estar con mi familia, porque pronto tenía que volver al ejército. Yo era soldado. Y salí, pero cuando llegué a El Paso, Texas, para cambiar de aviones, me encontró una empleada de la línea y me da la noticia que el reverendo había partido y tú tienes que volver a Amarillo, Texas. Bueno, yo volví. Efectivamente, había partido porque Dios dijo hasta aquí. Bueno, nosotros no sabíamos cuál sería el futuro, pero de ahí, ¿verdad? Hubo el viaje a Indiana, donde iba a ser el entierro, el funeral. Yo tenía que volver al ejército, como no era pariente de sangre, entonces no había permiso. Entonces yo no estuve en el funeral. Pero en lo que era el funeral, la familia no podía decidir si lo enterramos aquí en Indiana o allá en Tucson, la vida nueva, en la casa nueva, allá. Y el de la funeraria dijo, no hay problema, yo tengo donde guardarlo. Cuando ustedes decidan, me avisan. Bueno, entonces funeral, pero nada de entierro. Y yo, pues allá tranquilo en el ejército, ¿verdad? En entrenamiento, la familia en angustia, pero así lo quiso Dios. Y así pues comenzó lo que es esta vida que conocemos ahora sin el profeta, pero su palabra corriendo por todos lados libremente, creo que en 50 idiomas, y hasta en los idiomas indígenas está corriendo ya. Pero Dios nos ha dado gracia y estamos avanzando para la meta de la resurrección. Nadie quiere verlo más que yo, porque a su lado está Rebeca. Y lo que Dios tiene en mente, lo que Dios tiene en el programa, en el itinerario, gloria a Dios. Cuando ocurra la resurrección, Dios está a cargo enteramente, ya no hay pensamiento mío ni de nadie. Que Dios nos ayude. Dios me los bendiga. Dios les bendiga. Quiero enviar un saludo fraterno al amado pastor Carlos Vilar, allá en la República Oriental del Uruguay, y a la congregación que dignamente pastorea allá la iglesia, el tabernáculo, la palabra hablada. Dios les bendiga. De esta manera quiero saludarles en el amor de Jesucristo y quiero hacer este recordatorio de la partida con el Señor de nuestro hermano William Branham.
Este 24 de diciembre se cumplen 57 años que partió con el Señor en un accidente verdaderamente estremecedor. Y bueno, la noticia de su partida fue sumamente impactante aquí en Venezuela, cuando llegamos a saber esa noticia tan devastadora como el siervo del Señor había partido de una manera trágica, porque eso fue una de las razones que más estremeció, una de las cosas que más estremeció fue la manera trágica como parte el profeta de Dios. Y otro detalle interesante o bueno de resaltar es el momento que se estaba viviendo aquí en Venezuela. Aquí en Venezuela el mensaje acababa de llegar, el hermano Cardona acababa de llegar de los Estados Unidos, de su segundo viaje, en donde había estado en cultos donde el hermano Branham había estado predicando. El hermano Cardona tuvo allí ese contacto con él, tuvo esa experiencia, había llegado y ya venía bautizado en el bautismo cristiano. Después de conversar con el hermano Branham y el hermano Cardona, quería que el hermano Branham lo bautizara un domingo, después que predicó un tremendo mensaje en el tabernáculo Branham. El hermano Cardona le pidió al hermano Branham que lo bautizara, o que él quería ser bautizado, y estaba allí el hermano Perry Green, y el hermano Branham le dijo: bautízalo tú. Y eso fue entonces como una orden. Inmediatamente el hermano Green y el hermano Cardona se fueron al tabernáculo, se fueron a la iglesia, y el hermano Green bautizó al hermano Branham, al hermano Cardona. Bien, el hermano Cardona llegó emocionado, contando ese testimonio, hablando con una cantidad de pastores, porque eran un grupo de pastores, como alrededor de 100 pastores que habían salido de las denominaciones, o estaban, mejor dicho, habían salido de los bautistas, y entonces estaban en un verdadero movimiento pentecostal de sanidad divina. Y está también eso muy movido en bendiciones, y llega el hermano Cardona diciéndoles: he recibido el mensaje de la hora, Dios me envió profeta para esta edad, y una de las cosas que Dios ha corregido es el bautismo. El bautismo no es en los títulos de Padre, Hijo, Espíritu Santo. El bautismo es en el nombre. Y yo me bauticé, le dijo el hermano Cardona a los pastores, yo me bauticé y yo quiero traerles eso a ustedes, y el que de ustedes esté dispuesto. Ahí está el bautisterio llenándose para los que quieran bautizarse en el bautismo cristiano. Yo he creído, dijo el hermano Cardona, he creído esa palabra, y les traigo esta verdad a ustedes para que la reciban. Eso fue un impacto tremendo. Allí una cantidad de pastores se echaron para atrás y no aceptaron el mensaje, no aceptaron el bautismo. Otro grupo aceptó y comenzaron a bautizarse. Así comenzó la obra entre pastores, así comenzó el mensaje aquí en Venezuela entre pastores, y de ahí comenzó un despertar muy glorioso, y el hermano Cardona y todos los pastores en sus iglesias comenzaron a hablar del profeta, comenzaron a hablar de Malaquías 4:5, Apocalipsis 17, Lucas 17:30, fueron las escrituras que comenzaron a ser proclamadas desde los púlpitos, y aquello produjo un impacto tremendo. Los denominacionales se alarmaron, los denominacionales inmediatamente salieron diciendo que los profetas
fueron hasta Juan. Ellos tomaron la escritura de Lucas, capítulo 16, versículo 16, donde el Señor Jesucristo dijo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el evangelio es anunciado. Bien, ellos tomaron eso, como decimos aquí en Venezuela, como un caballito de batalla para decir que no había profeta. No hay profeta, este es un profeta falso. Y comenzaron a correr eso por todos lados y empezó aquella situación tremenda. Por un lado, un avivamiento, las iglesias del mensaje, los creyentes, por otro lado, las denominaciones haciendo la guerra. Cuando llega la noticia de que el hermano Branham había partido con el Señor, aquella semana del año 1965, cuando sale la noticia de que ese 18 de diciembre, en un accidente, el profeta de Dios había tenido un accidente en la carretera, un accidente automovilístico, y estaba gravemente herido en un lugar, en un hospital, un lugar de asistencia médica. Cuando el hermano Galdona supo esa noticia, inmediatamente al otro día ya estaba en Nueva York para verse con unos hermanos y luego trasladarse al lugar, a Tucson, por allá, y ponerse en contacto con el hermano Green, y allí pues se enteró de todo. El hermano Galdona estuvo allí en esos momentos, llegó, hermano, hasta que se supo la noticia de que partió con el Señor el profeta. Un 24 de diciembre del año 1965, Dios quiso tomar a su profeta y llevarlo a sus moradas eternas. Ese tiempo fue verdaderamente estremecedor cuando llega la noticia de que el hermano Branham había partido con el Señor. En ese tiempo yo era un jovencito, yo no tenía la visión, el conocimiento del mensaje como lo tenemos ahora, pero yo quiero que escuchemos al hermano Pedro Naín, que es un testigo presencial de aquel tiempo. Por cierto, es el que nos queda más antiguo, es el que nos queda y él estuvo allí. Y yo quiero que ustedes escuchen, o que escuchemos todos las palabras de él relatando lo que él vivió en esos días, cómo lo vio, cómo lo sintió. Vamos a escuchar esta parte donde el hermano Pedro Manuel Naín León, nuestro amado hermano Pedro Naín, pastor allá en la ciudad de Cabimas y Maracaibo, estado Zulia, aquí en Venezuela, él nos va a contar cómo vivió ese tiempo, o esos momentos, o esa noticia. Adelante. El hermano Branham le promete al hermano Galdona, cuando estuvo allá en Jeffersonville, de que él iba a venir a Venezuela. Le prometió, hermano Galdona le sacó la promesa. Dijo, sí voy a ir a Venezuela, pero será para el próximo año. Vamos a hacer los preparativos, mantengámonos en contacto y todo. Muy bien. Y lo dejó con el hermano Green para que el hermano Green viniera a Venezuela a prepararnos para venir a visitarnos, traer la palabra. Y nosotros aquí hicimos los preparativos. Septiembre, octubre, noviembre, visitando las iglesias, preparando todo el ambiente y preparándonos para buscar el lugar donde íbamos en Barquisimeto a recibirlo, porque ya teníamos experiencia, ya habíamos recibido al hermano Allen en una campaña que se duró bastante tiempo, una semana o más duró esa campaña. Pues fue muy tremenda y muchísimos milagros fueron hechos, y nosotros decíamos, si viene hermano Branham, esto va a ser peor, todavía mejor que todo lo que hayamos nosotros pensado, porque tiene el don del discernimiento. Todavía a esta altura no teníamos la revelación completa de que el hermano Branham era el profeta de verdad. No. Cuando viene el hermano Perry Green,
y nos explica punto por punto. Él entra por aquí por Maracaibo. Lo recibimos aquí, lo llevamos a Barquisimeto, hermano Pellegrini en la iglesia, nos va enseñando punto por punto lo que es el bautismo, lo que es el profeta, y nos habla del profeta y que el hermano Branham es el profeta de Malaquías 3, de Lucas, de Apocalipsis. Todo nos explica por la Biblia y nos explica, porque el primer mensaje que nosotros recibimos fue el mensaje la simiente de la serpiente. Puede imaginar. Eso es tremendo, hermano. Sí, señor. Ese fue el primer mensaje, la simiente de la serpiente. Y la predestinación, la unidad de Dios. Mira, los mensajes básicos y lo que Dios permitió que nosotros recibiéramos en ese entonces. Y luego, el hermano Pellegrini, cuando viene, que fue en el mes de octubre, nos dio estuvo con nosotros, creo que 2 semanas aquí dándonos y enseñándonos. Y nos quedamos pues a la expectativa de la venida del hermano Branham, que iba a venir casualmente con el hermano Pellegrini. Entonces, el hermano Aldona me llama el 25 de diciembre. Dice, hermano, quiero que venga urgentemente a Barquisimeto. Yo estaba aquí en Maracaibo. ¿Qué te pasa? No, venga para que hablemos aquí los dos. Hay algo urgente. Y me lo dice con una voz muy tenebrosa, muy triste. Dice, venga para que hablemos. Oye, yo cojo el carro y voy directamente a Barquisimeto. Y adentro del mismo carro, él entró al carro y nos estacionamos cerca. Yo había llegado a como a las 4 de la tarde y ahí estuvimos en el carro varias horas porque no quisimos hablar esto, nadie lo sabía. Mano Grillo lo llama y le dice del accidente y le dijo del accidente lo que había sucedido, que había muerto hermano Branham. Y eso fue tremendo. Cuando hermano Branham me lo dice, mire, esto me vine por y te digo cuántos pensamientos se me vinieron a la mente. Está hablando de lo mío, hermano. Aldona llorando, nos pusimos a llorar en el carro. Todo lo que habíamos sufrido y ahora que el profeta se muere en un accidente. Oye, no lo podíamos aceptar, parecía que aquello era un sueño. Aquello no era algo fácil, porque estaba en una situación tan difícil que íbamos a probarle a todos los pastores de que el hermano Branham era el hombre de Dios, el hombre que traía el mensaje correcto, el hombre que iba a preparar a la novia, y ya con el conocimiento que teníamos de que era el profeta de la edad, y lo íbamos a presentar a Venezuela, a todas las iglesias, a todos los pastores. Hermano, y se nos viene el mundo abajo. Murió el hermano Branham. Me dice hermano Aldona, ¿qué dice hermano? Dígame algo, hermano. ¿Qué me aconseja usted? Yo, hermano Aldona, ¿qué puedo yo decirle, hermano? Aquí, hermano, tenemos que decirle la verdad a la iglesia. Tenemos que decirle que el hermano Branham ha partido. Mira, había una expectativa tremenda por la venida del hermano Branham. Habían centenares de personas temblando porque cuando le decíamos que discernía los pensamientos del corazón y le decía las verdades ocultas, los pecados ocultos a las personas. Miren, en ese tiempo no había el evangelio que había, un evangelio de superficial. Había una decadencia espiritual muy terrible en el pueblo. Y la gente estaba temblando, y orando y buscando a Dios y arreglando su vida porque iba a venir el profeta de la edad. Mira, hermano, y cuando viene la noticia de que el hermano Branham muere, mire, se nos vino todo abajo. Hermano, cuando lo hablamos en la iglesia, que te digo, eso fue un montón de gente que se nos engañaron, nos dijeron lo que no era. ¿Cómo puede el profeta morir en un accidente?
Ay, Señor. Pero como le dijeron al Señor, si tú eres el Cristo, sóbrate a ti mismo, desciende de la cruz. Y así, Sí, hasta sí. a nosotros se burlaron de nosotros y todo, y no pudimos probar de que no era así como nosotros habíamos pensado. Nos quedamos a la expectativa de que el profeta iba a venir, y no vino el hermano Abraham en Venezuela. Entonces, nosotros predicamos en nuestras iglesias, y eso fue un golpe duro para toda la congregación. Las congregaciones donde en realidad habían recibido el mensaje y se habían bautizado. Sí, sí. Entiende que estamos hablando del año 66. No estamos en el 2022, no, estamos en el 23, sino en el año 66. Entonces, se fue mucha gente de la iglesia, mucha gente, y pasamos un tiempo, pero bastante difícil, muy difícil, porque para que los hermanos se restauraran. Pero entonces el hermano Green fue invitado y lo trajimos a Venezuela, y entonces él comenzó a enseñarnos la palabra de todo lo que sabía. Él decía, yo no soy un predicador, o sea, yo no puedo predicarles a ustedes todo un mensaje teológico, no, sino yo les voy a testificar y a hablar de lo que yo vi y oí de este hombre, de este profeta, que es el profeta de la edad, y de esta palabra que es el mensaje. El hermano Britt testificaba cómo era la vida del hermano Abraham, y poco a poco y nos fue enseñando, y entonces allí es donde se comenzó a recopilar el hermano Perry Green con el hermano Víctor y los otros mensajes que habían allí en Jeffersonville, a buscar y recopilar todos los mensajes para comenzar a publicarlo en inglés, porque ya estaban publicados extractos del mensaje en la voz de sanidad y en el heraldo de su venida. Ya estaban comenzando a publicar parte de su mensaje. Pero entonces, mensaje completo, como nosotros lo tenemos, eso no existía. Entonces comenzamos a sacar los mensajes en los Estados Unidos, en la imprenta, allá en Jeffersonville. El hermano Bovers era el encargado de la imprenta. Allá fuimos nosotros en ese tiempo. Estuvimos con él en la imprenta, en un edificio que era antes creo que de la Armada de los Estados Unidos, del gobierno, sí, un edificio del gobierno, que Sí. eso se lo prestaron para eso, y funcionaba la imprenta. Y nosotros comenzamos aquí en el año 1969, con la imprenta también, porque Dios nos proveyó una imprenta. Ya teníamos bastante material recopilado. Ya el hermano Peregrina había enviado unos torrentes grandes, grandísimos, como dice de 1 metro, casi de unos 80 centímetros de grande, que eran metálicos, una grabadora especial donde venían recopilados todos los mensajes que se habían alcanzado hasta ese entonces del profeta. Y comenzamos entonces a traducirlo y a imprimirlo. Ahí fue donde vino un hermano, vino el hermano Jorge Smith. Jorge, sí. Jorge con la familia de Venezuela, sí. Y ya por el 69 se habían preparado los primeros mensajes. Y en el 70 se comenzaron a publicar los primeros mensajes. Eran sencillos y originales los mensajes que se comenzaron a publicar. Bueno, así fue como vino el mensaje a Venezuela, a largo rasgos, así, de lo poco que me puedo recordar. Importante, hablando de lo más importante, la muerte del hermano Abraham fue para nosotros una cosa muy dura de aceptar, o sea, de recibir y de creer también. ¿Por qué? Porque entiendan de que estábamos
estábamos comenzando, como que le digan a uno, se murió tu papá. Imagínese, nos dejó desamparados, nos dejó sin expectativas de lo que íbamos a ver y a creer, con el privilegio que habían tenido muchos que lo habían oído y no lo habían recibido y no habían creído. Nosotros sí creímos de verdad y nos dolió muchísimo. Y aquí cuando vino el hermano Peregrín, aquí lloramos nosotros con él y ya estábamos a meses de la muerte del hermano Shannon, y vimos a Jeffersonville, el cementerio de allí de la ciudad donde está su cuerpo, a donde está la pirámide que todos conocen. Sí. Eso era fresquito, eso estaba muy temprano, y allá fuimos nosotros, no estuvimos en el funeral, no, pero sí estuvimos en el cementerio y conocimos el cementerio. Sí, eso fue una cosa muy, muy tremenda, pues. Sí, pasamos por esta experiencia y gracias al Señor que, bueno, pues, nos pasó lo mismo que le pasó a los apóstoles, a los discípulos del Señor. Sentimos lo mismo que dijeron los caminantes en Maús. Los caminantes en Maús, como dijeron, dice, tú eres un forastero y tú no sabes lo que ha pasado en Jerusalén. Nuestra esperanza estaba en el Mesías prometido, en el Señor, y les habló del Señor, al mismo Señor, y que lo habían crucificado, lo habían matado en Jerusalén. Así iban descorazonados caminando hacia el Maús y el mismo Señor se le presentó. Así pasó con nosotros. Después de la tormenta viene la calma, viene la paz. Se presenta el Señor y nos trajo tan tremenda bendición. Y comenzamos con esta palabra con bastante ánimo. Ya no era dependiendo de un hombre, sino que era el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Cristo, el profeta, que fue derramado sobre nosotros para llevar adelante la obra y predicar este mensaje. Sabemos que pronto Él va a venir, el hermano Branham, juntamente en la resurrección de los santos. Él espera también por nosotros, como Él mismo lo enseñó. Que los muertos en Cristo estaban dependiendo de nosotros y esperando por nosotros. Esperamos la resurrección, que es lo que encabeza el rapto. Correcto. Dios nos bendiga pues a todos, y que lo poco que les he podido hablar en este poco tiempo también, porque hay muchas cosas detalles que se me escapan, pero yo creo que algo de eso ya está escrito también. Eso está en las revistas que se publicaron en aquel tiempo, Sí. hace muchísimos años atrás. Esas revistas ahí se explica algo de cuando el hermano Branham partió, y también hay bastante material para sacar y enseñar a los hermanos. Y lo importante es que no nos detuvimos por completo. No, Señor. Habíamos sido bautizados, habíamos creído, habíamos sido bautizados, y aquello no fue una emoción, no, Señor, sino que fue una convicción, algo de corazón, que fue Dios el que nos enseñó, y fue el mismo Señor que nos habló, porque nos había elegido para que fuéramos y lleváramos esta palabra a todo el mundo. Lo llevamos a Venezuela, lo llevamos a toda América, donde pudimos sin tener dinero, pero lo que tenemos era fe y la presencia del Señor en nuestras vidas para llevar la palabra. Sí, Señor. Bueno, perdona lo malo de la explicación que les he dado, del testimonio que les he dado, porque que Dios les bendiga y que sea de bendición para todos, por todo lo que oigan. Amén. Y sigan adelante, no se desanimen por nada. Fieles a la palabra. Amén, Señor. Fieles al Señor,
fieles y si, al decir fieles es que digamos lo que el profeta dijo, hablemos lo que el profeta nos enseñó, lo que él habló, y prediquemos esa palabra tal cual como él la enseñó. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde y que sigamos adelante hasta que estemos juntos, todos juntos. Como lo dijo, juntos llegaremos por la gracia del Señor. Dios lo bendiga, hermano. Amén. 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 Hemos escuchado las palabras del hermano Pedro Naín relatando lo que él vivió, lo que él vivió en esos momentos antes y durante la noticia de la partida del hermano Branham. Ahora yo quiero que escuchemos la grabación que tenemos de cuando el hermano Galdona, aquel domingo en la mañana, se presenta a la iglesia para dar informe de este viaje, como le estaba diciendo, y sobre todo para dar la noticia de la partida con el Señor de nuestro hermano Branham. Aquello fue estremecedor y vamos a escuchar el audio que tenemos de aquel momento. Reconozco en esta hora una tremenda responsabilidad al decir las cosas que les voy a decir. Algunos de ustedes quizás ni en lo más mínimo se imagina, quizás otros alguna cosa más que otra, y unos muy poquitos que lo saben. Por cuanto a nosotros todos envuelve lo que Dios en su misericordia, su providencia en estos últimos días nos ha dado, sabiendo que hemos creído en el Dios de la gloria que nos ha dado su palabra, que su providencia, como lo ha hecho siempre, porque Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos, Él no cambia, y como habló a la gente del remoto pasado, así habla hoy a través de un hombre. Es justamente alrededor del hermano Branham lo que yo quiero hablarles esta noche. Mi viaje al norte fue repentino. Recibí un telegrama que me alarmó tremendamente. Recibí como a las 5:30 de la tarde del día martes, y al miércoles, después del mediodía, ya yo estaba en Nueva York. No podía menos porque aquel telegrama era tan extraordinario que yo enmudecí por muchas horas. Al llegar a Nueva York, para darme cuenta de algo extraordinario y grande, no podía pasar por alto en ninguna manera las cosas que el hermano Branham había dicho en unos mensajes en estos últimos días. Como nunca llegó a predicar el mensaje sobre el rapto en la ciudad de Yuma, después de este mensaje en Yuma, él predicó varios mensajes más en varios lugares, una noche aquí, otra noche aquí, y de manera apresurada. Predicó algunos mensajes nunca antes oídos. Entonces, una noche regresó a Tucson, Arizona. Después, como la semana, salieron para Jeffersonville. Salieron en automóvil, él con su hijo. Su hijo iba adelante en carro con su esposa
18 de diciembre, en la mañana, salieron de Tucson, Arizona para Jeffersonville. Y en la noche, como a las 9:30 de esta hora aquí, sucedió algo inesperado. Sucedió un accidente automovilístico. Y este accidente, el hermano Billy Paul, hijo del hermano Branham, iba adelante, como dice, guiando su automóvil con su esposo, su hijito y su hermanito menor. El hermano Branham iba en su carro con su esposa y Sara, su segundo de los hijos, acostada atrás, durmiendo. Mientras viajaban, Billy Paul, que iba adelante guiando, y más atrás papá en otro carro, vieron un carro que venía hacia la izquierda, o es decir, ellos vieron un faro, y dice Billy Paul que él pensaba que era una motocicleta, porque era un solo faro, y se veía pegada a la derecha así. Pero de repente él vio que el carro le tomaba a la derecha de él, encimándosele. Cuando él cambió las luces para ver qué era, cuando alumbró se dio cuenta que era un carro. Entonces, cuando él vio el carro que se le encimaba encima, él le sacó el cuerpo al carro y siguió. Pero menos pensaba él cuando sintió un impacto en el momento. Paró su carro para mirar para atrás y se devolvió enseguida para hallar que el carro que venía de frente, en la cual habían 4 mexicanos, un joven católico romano, 17 años, tomado, su carro chocó de frente con el carro del hermano Branham. Cuando Billy se salió del carro apresuradamente y vio la camioneta de su papá chocada, su esposa salió para ver qué pasaba con la esposa, o sea, su mamá, y él salió para ver a su papá. El choque, por demás decirle, ustedes pueden entender, un choque de frente, lo que pudo haber sucedido. La esposa del hermano Branham fue recogida en el acto por la esposa de Billy Paul, su hijo, y ella se asombró al ver que ella le llamaba y no hablaba. El hermano Branham, todo herido. Billy Paul fue donde estaba su mamá, y viendo que no respondía, le gritó a su papá. Le dijo: papá, papá, mamá está muerta. Entonces él preguntó y dijo: ¿dónde está? Le dijo: aquí está, cerca de ti. Entonces él levantó su brazo, lo puso sobre el cuerpo de su esposa, le dijo: Señor, vuélvela a la vida. Y volvió a la vida. Pero hermanos, supe que Billy Paul, cuando vio a su papá, él se dio cuenta de la gravedad de las heridas de su papá. Cuando él lo vio, y dándose cuenta quizás del portento que acababa de suceder, él le dijo: papá, papá, di la palabra. Él sabía que su papá tenía un ministerio que si hablaba, las cosas sucedían. Le decía: papá, papá, di la palabra. Cuando él le habló, el hermano Branham volteó la cara a un costado
dijo nada. A los 45 minutos del accidente fueron recogidos después de haber sido sacados todos del carro, llevados a la ciudad de Freona, una ciudad pequeñita como de 3.000 personas. Parece que todo estaba aparejado. Los médicos tenían como una comida y de ahí salieron a donde estaban ellos. La familia se les prestó para cuidar los niños, para esto, para todo. La pequeña niña del hermano Branham, que estaba en su carro, sufrió fracturas en la columna. El martes los médicos notaron que el párpado del ojo izquierdo comenzaba a pegar saltos. Según sus diagnósticos, ellos pensaban que tenía un coágulo interno. El martes los médicos notaron que el párpado del ojo izquierdo comenzaba a pegar saltos. Según sus diagnósticos, ellos pensaban que tenía un coágulo interno. Resolvieron operarlo. Le operaron, pero no hallaron ningún coágulo. Pero se hallaron que el cerebro, la mente había sufrido horriblemente. Desde ese momento, todo comenzó a tornarse más y más oscuro. Pasaron los días. Exactamente 7 días después. Una llamada, otra llamada del médico donde estaba Billy Paul. Le decían a él que estaba muy mal, que estaba muy mal, que estaba muy mal. El 24 de diciembre, el hermano Branham entregó su espíritu al Señor. Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Haga lo que Dios le dice que debe hacer. Esta puede ser su última oportunidad. Y su última es su última. Él no podrá regresar el tiempo jamás. Su última oportunidad será siempre su última. Esta noche puede ser. Póngase al lado del Señor. Dígale al Señor que a pesar de todas las cosas, usted a Él le va a ser fiel. Que usted va a quemar todos los puentes que le quedan atrás.
jovencita cuando nuestro pastor, el hermano Galdona, en el tabernáculo de Benecer en Barquisimeto, Venezuela, nos transmitía a la congregación lo acontecido con nuestro profeta. Esa noche estaba la iglesia full porque era un 24 de diciembre y el pastor comenzó a dar los detalles de lo que había acontecido con el profeta, y eso fue tremendo porque la congregación entró un silencio sepulcral muy tremendo. A ratito comenzaron a llorar los hermanos, a gritar, lloraban, y luego nuestro pastor siguió, calmó la iglesia y siguió diciendo pues que nuestro profeta había partido, pero había entregado el mensaje, que es lo que tenemos ahora. Estaba allí, era una jovencita, y me recuerdo de todo ese episodio. Todos salimos esa noche como los caminantes de Maús, muy tristes por el camino, pero siempre confiando que seguíamos teniendo al Señor Jesucristo en nuestros corazones. Todavía me quebranto al recordar esas cosas, pero ha sido una gran bendición tener el mensaje que dejó el profeta. Así que, hermanos, tenemos que seguir adelante, firmes y adelante con este mensaje y con nuestro Señor Jesucristo al frente. Dios les bendiga. Es estremecedor escuchar cómo la congregación resultó ser conmovida por esta noticia, la partida de nuestro profeta. Hermanos amados, se trataba de un momento muy estremecedor porque se acababa de conocer al profeta, se acababa de saber que Dios había enviado profeta para esta edad, y ahora se estaba oyendo lo más triste, que era la partida con el Señor de ese gran hombre, de ese mensajero. Bueno, pero así son las cosas del Señor. Todo esto estaba planeado, ¿no? Esto nos sorprendió a nosotros, como todo lo que Dios hace. A Dios no lo sorprende. Sorprende a nosotros, pero a Dios no le sorprende. Y esto es lo que tenemos que entender en esta hora, cuando estamos recordando una vez más la partida con el Señor de ese precioso hombre, mensajero para esta edad. Tengo aquí unos extractos de un trabajo que publica los hermanos Grabaciones La Voz de Dios, con motivo de recordar una vez más la partida con el Señor del hermano Branham. Y ellos ponen aquí una cita del mensaje Manto de Segunda Mano, predicado el 25 de noviembre del año 1956, donde el hermano Branham dice, él está relatando, y él dice, sí, tengo 47 años de edad. ¿Ve? Ellos estaban recién casados 3 años antes que yo naciera. 47 años. Él sigue diciendo, tengo 47 años de edad. Estoy marchando en dirección al Jordán, dice él. Tengo que venir, tengo que llegar allá. Voy a llegar allá. Ustedes saben que Jordán para nosotros significa muerte. Y él está diciendo, tengo que llegar allá, voy a llegar allá. Pudiera ser un accidente en el camino. Pudiera caer del aire en un avión. Yo pudiera ser asesinado por un dardo del diablo en alguna parte y morir. No sé cómo me voy, pero hay una cosa que sé, me voy. Pero cuando llegue allí, quiero saber una cosa, que también tengo puesto un manto de segunda mano. No estoy confiando en el mío porque no sirve. Qué tremendo. Esto lo dijo el profeta. Esto fue en el 25 de noviembre del año 1956. ¿Ve? Y ya estaba sintiendo
que iba a partir. También ellos reseñan aquí el día de la partida, ese 24 de diciembre del año 1956. Y la reseña aquí viene relatando y dice: después de una lucha ardua de los médicos para conseguir su restablecimiento, el tiempo de su partida de esta tierra había llegado. El reverendo Perry Green recuerda: eran apenas pasadas las 4:30 en la mañana del 24 de diciembre cuando la enfermera abrió la puerta de la sala de espera para decirme que el hermano Branham había parado de respirar a las 4:37 de la mañana y que ella lo había puesto en la máquina respiratoria. La máquina entonces estaba respirando por él. Yo podía oír su sonido en el cuarto siguiente. Otro paso hacia lo peor. Pero yo todavía creía que Dios solo dejaría seguir esto hasta cierto punto antes que el hermano Branham sanara. A pesar de los apresurados días contestando el teléfono, haciendo arreglos por un teléfono especial, permiso especial para aquellos que querían orar por el hermano Branham, muchas veces en las horas tempranas de la mañana cuando ellos llegaban a la ciudad, aún así mi fe se mantuvo. Si usted me hubiera dicho que él no iba a sanar, yo le hubiera dicho a usted que usted simplemente no sabía de lo que estaba hablando. Esto relata simplemente el deseo que tenía él y que tenían todos de que el hermano Branham, Dios le volviera a dar vida. Era muy natural, era muy normal pensar así porque se trataba de un hombre tan vindicado sobrenaturalmente. Y ahora todos miraban y Dios lo estaba permitiendo que la muerte lo arrebatara. Por eso decimos, fue unas horas estremecedoras para todos. De esta manera, pues, podemos escuchar cómo lo vivió el hermano Green. Dice él, la hora eran las 4:49 de la tarde del viernes 24 de diciembre. Otra vez estaba solo en la sala de espera. Levanté la vista mientras la enfermera abrió la puerta. Su cara descubrió la dolorosa noticia que ella traía mientras me pidió si podía traer al señor Branham. ¿Terminó todo?, pregunté yo. Ella movió su cabeza, no confiando en su voz. Sí, yo estaba tranquilo, notablemente tranquilo, como sostenido por una fuerza fuera de mí, mientras caminé por el pasillo y bajé en el elevador hacia el comedor donde yo sabía que el hermano Billy Paul estaba cenando. En la extraña manera que insignificantes hechos se marcan por sí mismos en la memoria de uno. Dice, en tiempo de pesar o gran tensión, yo recuerdo que Billy estaba allí comiendo un pedazo de pastel de chocolate. Hermano Billy, le dije, la enfermera me dice que el doctor quiere verte. El doctor era el doctor de osteología del hermano Branham. Él había hecho un pequeño dibujo del codo del hermano Branham y de los huesos del muslo para enseñar a algunos de nosotros la condición terriblemente torturada de esos huesos cuando el hermano Branham fue internado. Yo todavía tengo este pequeño esquema, imposible reparar. Fueron sus palabras para describir el daño causado. Unos cuantos días después, sin embargo, él hizo nuevos esquemas para enseñarnos la manera milagrosa en que estos mismos huesos se habían vuelto a juntar por sí mismos. Él no dijo que el hermano Branham estaba bien, pero él estaba sorprendido. Y dijo que su estructura ósea estaba 10,000 veces mejor ahora que cuando fue admitido en el hospital. A esto se atribuye lo del rumor que muchos oyeron
de que el profeta había sido sanado de todos sus huesos. Algo sobrenatural había acontecido, lo que ni aún este especialista en estructura de los huesos pudo entender. Billy me pidió que fuera con él a ver al doctor. Mientras entramos al cuarto de consulta, podíamos ver hacia la unidad de cuidado intensivo, donde la enfermera había cerrado las cortinas alrededor de la cama del hermano Branham. En esto, Billy Paul me dijo, Perry, ¿todo ha terminado? Yo miré hacia otro lado para esconder las lágrimas y entonces el doctor entró, tomado del libro. Aquí es que este relato fue tomado del libro Los Hechos del Profeta. Este es un libro relatado, escrito por el hermano Green, el hermano Perry Green. Bueno, de esta forma, pues, hermanos amados, estamos cerrando este informe, este testimonio, este recordatorio de lo que ha sido o de lo que fue la partida con el Señor de nuestro amado hermano Branham. De verdad que esto estremece nuestro corazón cada vez que recordamos, cada vez que nos damos cuenta cómo pudo Dios recoger a su profeta de una manera tan trágica. Pero si nos ponemos a ver en la Escritura, en la historia bíblica, nos damos cuenta que la mayoría de profetas, la mayoría de hombres de Dios, tuvieron un final trágico. Esto de ninguna manera anula el poder de Dios sobre esos hombres. De ninguna manera esto dice que algo negativo terminó o que todo terminó en algo negativo. No. La palabra del Señor lo dice muy claro. Estimada es en los ojos del Señor la partida de todos sus santos. Así lo dice la palabra del Señor en el Salmo 115. Estimada es en la presencia de Dios cuando uno de sus santos parte. Es de gran estima para Dios cuando recoge a sus hijos y cuanto más a sus siervos. Gloria a Dios por todo lo que permite. Gloria a Dios. Y yo digo, como dijo Eliseo cuando vio al profeta Elías subir en ese carro de fuego. Él dijo estas palabras: carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria a Dios por todo lo que ha permitido. Gloria a Dios por este profeta mensajero enviado a la novia del tiempo final. Gloria a Dios por nuestro amado hermano William Branham, quien fue un verdadero hombre de Dios, parado por esta palabra, se mantuvo fiel, puro, hasta el final. Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Bendiciones de Dios para todos ustedes, bendiciones de lo alto para todos, bendiciones para el pastor Carlos, para la congregación, para todos ustedes. Les amamos en el amor de Jesucristo, les amamos sin conocerles, pero hemos escuchado tantas cosas bellas de ustedes, maravillosas, que sin conocerles les amamos y les estimamos mucho. Dios les continúe bendiciendo. Amén.